En el versículo 38 y 40, al 40, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Pequeño detalle que no se nos puede pasar por alto. Cuando comienza nomás el versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas. Fíjense qué tremendo honor que podía ser y que de hecho era para David, vestir la armadura del rey. Un rey que se nota que tampoco estaba alistado para la guerra porque se desentendió bastante rápido de su armadura, de sus armas, de toda su preparación. Porque claro, la armadura del rey tenía que ser la mejor, las armas del rey tenían que ser las mejores. Y se las cedió a David para que él vaya a enfrentar al filisteo. Por gran honor que haya podido ser esto, aún así esa armadura y esas armas representan la fuerza de hombre. Y ninguna batalla espiritual va a ser ganada con fuerza de hombre. Y David las tuvo que rechazar, no porque fuera irrespetuoso, no porque quisiera escupir en el gran honor que le estaba haciendo el rey, sino porque era inútil para la batalla. Es más, si David practicaba un poco, vamos a decirlo, preparaban un poquito para la guerra con esa armadura, o tal vez con una armadura un poco más liviana, adaptada para él hubiera perdido. Porque no se trata de la fuerza de hombre, no se trata de la fuerza humana, se trata de la fuerza de Dios a través de nuestras vidas. Y esto era algo que David, este solo jovencito, entendió que el resto del ejército y el rey no entendían. Ellos pretendían ganar esa pelea con sus propias fuerzas, con sus propias herramientas, con su propia inteligencia, con su propia estrategia, y por eso estaban atemorizados y paralizados, porque no funcionaba. Lo que necesitaban desde un principio era la fuerza de Dios. Y tuvo que salir este jovencito de la nada, de allá del fondo del corral de las ovejas, perdido por ahí, que nadie sabía quién era él, excepto tal vez esos 3 jóvenes que eran sus hermanos. Tuvo que venir ese jovencito a demostrarle a todo el ejército que no se hace con fuerza de hombre, sino con la fuerza de Dios. Y eso somos nosotros, amén. ¿Dónde yo me posiciono en esta historia y en esta enseñanza? ¿Soy como ese ejército que quiere hacer las cosas a su manera, con su fuerza, con su estrategia, con su inteligencia, y que por esa misma razón está paralizado y está quieto? ¿O soy como este jovencito que no olvida que su fuerza no vale de nada si no está Dios a su favor? Tremenda esta palabra. Dice en el versículo 41 al 44. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Echó todas estas maldiciones, pero estas maldiciones no frenaron a David. ¿Por qué? Porque David, que no tenía el mismo miedo que tenía el resto del ejército, David entendía que esas maldiciones sobre él eran nada, no tenían efecto, porque él estaba cubierto por el Señor. Entonces nunca tuvo miedo de las maldiciones que le estaba echando este filisteo. Dice, le maldijo por sus dioses. Y la palabra casi que nos ahorra el resto de esas maldiciones y lo resume en esa frase: maldijo a David por sus dioses. Nos ahorró, muchos insultos o muchas cosas feas que habrá dicho en ese momento. No tuvo efecto, no cambió en nada la determinación de David de salir victorioso en el nombre de Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de David a partir del versículo 45 al 47?
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Acá David está hablando 100% como un guerrero de Dios, 100%. Les dio una lección al resto del ejército que se había olvidado quiénes eran. Algo que la pastora siempre nos trae a memoria y no tenemos que olvidar: identidad. Cuando olvidamos quiénes somos, ya entran los miedos, entra todo a inundar nuestra vida y nos aleja del propósito de Dios y nos paraliza. Pero cuando una persona sabe y no se olvida la identidad que Dios le ha dado, el enemigo no te puede frenar. Dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjense lo que dice el 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Este versículo me parece que es clave, que tal vez yo muchas veces lo he leído y lo he pasado por encima, y sin embargo acá hay algo que David con carpa la mandó a guardar, porque es tremendo la actitud, toda esta ferocidad que tenía y que manifestaba este filisteo, no le sirvió de nada. Y el temor que había en el ejército fue completamente ensombrecido por la valentía de David, una valentía cuya raíz, ¿cuál era? Su identidad, que él no olvidaba, que había sido bendecido por el Señor, que era un adorador del Señor, que era un elegido de Dios. Y él no olvidó eso. Cuando él dice: y sabrá toda esta congregación, recordemos quiénes estaban en ese valle para pelear. No solamente los filisteos, sino también el ejército de Israel. Por eso digo, con carpa estaba hablando no solamente con Goliat, también estaban otras personas escuchando que tenían que recordar quiénes eran. Mi hermano, mi hermana, iglesia del Señor, no olvides quién sos a los ojos de Dios. El diablo a los ojos del enemigo, nosotros podemos ser pequeñitos, el enemigo nos puede tener en poco, muchas veces podemos sentirnos desanimados, muchas veces podemos sentir algún temor, pero ese momento en el que nosotros recordamos quiénes somos ante los hijos de Dios, que para Él somos muy estimados, que Él entregó a su Hijo por nosotros, eso tiene que hacer que nosotros nos levantemos, desempolvemos, nos sacudamos el polvo de las ropas y comencemos a andar y le hagamos frente al enemigo. Un hijo de Dios que olvida quién es ante los ojos de Dios va a tener temor, pero el que recuerda su identidad no va a dejar que el enemigo venga a insultar la sangre que fue derramada para que nosotros hoy seamos salvos. Entonces cuando ahí la palabra dice, las palabras de David dicen, y sabrá toda esta congregación, ahí no estaba precisamente, esa parte no iba precisamente para el filisteo. Ellos iban a escuchar y la iban a entender, pero no era solamente para ellos, era también para alentar los corazones del ejército. ¿Cuál es el resultado de esto? En el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y esto es clave también, porque David no venció como el ejército de Israel creía que iba a vencer. Él venció con la fuerza de Dios. Ahora, comparemos un poco este episodio con otros episodios en la Biblia. Podría parecer pequeño en comparación con, Dios abriendo el mar en dos, por ejemplo. Las plagas, ¿no? O deteniendo el sol y la luna hasta que terminara una batalla, por ejemplo. En comparación esto puede ser pequeño,
Pero Dios no siempre va a hacer un gran espectáculo. Dios hace lo que hace cuando es necesario, pero jamás va a ser un gran espectáculo para impresionar a la gente nada más. No. Él sí hace una gran obra, una gran manifestación, algo que podría parecer un espectáculo, aunque Dios no va a dar nunca ningún show, porque no se trata de eso, pero aquello que puede llegar a parecer un gran espectáculo, si Dios hace algo a gran escala es porque es necesario, pero no es para el entretenimiento o para causar sensaciones, porque no se trata de eso. Cuando Dios lo hace para glorificar su nombre y para alejar el enemigo, para recordarle quién es quién. Recordemos en Primera de Reyes, capítulo 19, es un fragmento del que yo siempre aprendo mucho. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, con Elías, perdón. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba de todas esas grandes manifestaciones? ¿Dónde realmente estaba la presencia de Dios obrando, manifestándose y tratando de llegar al corazón de Elías? En ese silbo apacible y delicado. A veces no se trata, porque eso es cabeza de hombre, eso es pensamiento humano que todavía trata de estructurar el poder de Dios. No se trata de un gran espectáculo para impresionar a las masas. Se trata del poder de Dios en la medida en la que Dios cree que es necesario y de la forma que Él dice que es necesario. Así fue como ganó David, no como el resto le decía que tenía que ganar, sino como él sabía que debía hacerlo, siendo un escogido del Señor. Hoy nosotros siendo hijos de Dios, iglesia de Dios. Y esta es una palabra con una hermosa enseñanza, para que no olvidemos, para que recordemos siempre quiénes somos y que Dios se va a manifestar en este tiempo y se va a glorificar en gran manera. La demostración puede parecer pequeña o grande, no importa, pero Dios se va a glorificar y va a usar tu vida para recordarle al enemigo que no tiene arte ni parte, ni en tu casa, ni en tu tierra. Nosotros somos iglesia del Señor, hijos del Dios viviente. No podemos estar paralizados ni tener miedo. Dios nos va a levantar, siempre, siempre. Yo los bendigo con la paz del Señor.